Buenos días compañeros, me llamo Brian Cuadros y la materia que les voy a explicar es sobre desarrollo del pensamiento del aula número 2, en la cual me pregunta cuál de las unidades es más importante y por qué. Para mí la unidad más importante es sobre la definición del pensamiento, donde vemos que el pensamiento es definido como una ocurrencia de dimensiones distintas a la objetiva. El pensar estaría conformado por procesos internos no susceptibles de observación. Esto traba metodológicamente que supera teorías de Skinner y Vygotsky de Skinner propuso en la introducción. Es importante porque el pensar de cada ser vivo tiene diferentes dimensiones en las cuales se varían en ideas para lograr un objetivo e intercambiar pensamientos y llegar a este conocimiento con nuevas ideas y métodos precisos para la resolución de un pensamiento. Bueno, también vemos que en las unidades, están divididos en 4 unidades. La unidad 1 viene a decir la definición del pensamiento, de lo que le estaba hablando, lo cual son enfoques mentalistas donde se describe que el pensar es un concepto de manipulación. Hace recordar enfoques mentalistas donde transformar significa la capacidad para desligar conductas particulares de correspondencia funcional con la contingencia física presentes inconformes. Dentro de la unidad 1 también tenemos los que son abstracciones, donde son capacidades de extraer el pensamiento, donde se describe en psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta la conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores y duración y efectiva. De esta manera vemos que la unidad 1 también se divide en los efectos y capacitaciones de crítica, que están referidas al cuestionamiento de términos de deducción. Describen procesos de sujetos que actúan. Estos términos también son utilizados con frecuencia en las teorías cognitivas, tal como son noción errónea para proceder al pensamiento, la expresión, la deducción y la ejecución de términos capaces para lograr el pensamiento. Dentro de la unidad 2 tenemos lo que es pensamiento, lenguaje y creativo, que también varía en lo que es la realidad, donde decimos que el pensamiento es lo mismo que es por pensar, sino que en otras ocasiones distingue entre ambos, que se conoce como significado de dos términos que se hallan estrechamente relacionados entre sí. Aquí vamos a mantener un objeto de estudio al diferenciar la actividad de pensar y objetos obtenidos mediante dicha actividad. También tenemos lo que es el pensamiento como actividad, donde la abstracción nos puede definir que es una operación de la mente que tiene por objeto separar los objetos percibidos por los sentidos de una característica. Como podemos tener, también el pensar va siempre acompañado de otras representaciones psíquicas, como en particular imágenes, también opinión tradicional que siguen la mayoría de escuelas psicológicas. El pensar carece del contenido sensorial, es un pensar sin imágenes, opinión de escuela de Schwarzkopf. El pensar también va acompañado de representaciones concomitantes, como fenómenos volitivos, etc. Pensamiento como objeto, que es otro subtema que se deriva de la unidad 2, en sentido del amplio concepto, equivale a la idea general o idea abstracta. Para la filosofía tradicional, el concepto es el resultado del proceso de abstracción. En la unidad 3 vamos a entender lo que es el desarrollo del pensamiento creativo, que en sí se deriva en diferentes objetos, como tenemos que el objetivo general de este tema es el término del curso para aplicar conocimientos en la actividad profesional de cada estudiante. Tenemos subtemas como lo son la creatividad del pensamiento, el proceso creativo, elementos de creatividad, también las diversas formas del pensamiento creativo, factores que favorecen la creatividad y factores que inciden en la creatividad. Como el desarrollo del pensamiento
Lo primero tenemos que el término es conservado como gran importancia en los pensamientos psicológicos para la creatividad. No aparece en el diccionario, sino que viene como originalidad, novedad, transformación tecnológica y social. Bueno, este tema también se divide en el percepcionamiento, donde vemos que la cantidad de percepción puede deducir que podemos aplicar diferentes pensamientos en la adquisición de ideas que hacen transformar y llegar a una conclusión para determinar el pensamiento. La creatividad también se divide en varios puntos, como es la motivación, que es un poderoso factor para lograr que la gente se interese en lo que está haciendo. La creatividad insufla siempre, está esperanzada en encontrar una idea valiosa. Brinda a todos la posibilidad de alcanzar dichos logros, de hacer la vida más divertida y más interesante. Otro punto tenemos que el proceso creativo siempre ha tenido ciertas creaciones que podríamos llamar episodias. Parecen consistir en una iluminación de su siguiente ejecución, donde dentro de este esquema estimula respuestas. Por ejemplo, se me ocurre, es una captación de ideas que tenemos como el proceso creativo, y un nuevo arreglo de los muebles de mi sala en 10 minutos. Es otro ejemplo. También tenemos distinguidos procesos creativos que se dividen en 6 etapas: el cuestionamiento, el acopio de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración y la comunicación. Una pequeña definición de cuestionamiento es que piensa en el interés profundo de un tema dado. Por consiguiente, tenemos que el acopio de datos es la inquietud en la mente y los propósitos que deseamos lanzar al campo de los hechos para procurar la información pertinente. También, como vemos dentro de incubación, son las dos primeras etapas pueden compararse dentro del hecho. En la etapa 3-4 vemos que es la iluminación, donde de pronto inesperadamente se le ocurre algo a la persona y esta va con ideas propósitas para lograr una iluminación correcta. Dentro de la etapa número 5 tenemos la elaboración, que es la verificación. Ya saben que yo quiero, agárrate.